Bien, vamos a continuar entonces. Ya están todos. Bien, vamos entonces a ver ya un problema. Este problema lo he tomado del libro, así para que ustedes también puedan hacer seguimiento. Ya está en la carpeta del curso los dos libros que estamos manejando. Me queda subir este otro, donde está la parte que hemos visto hoy, relacionada a cómo graficar, cómo encontrar las áreas factibles o soluciones y los puntos de intersección. Y también tiene algunos otros problemas. Entonces yo les voy a subir esto para que también puedan revisar y tengan suficiente material de consulta. Entonces, veamos, vamos a analizar este problema que lo vamos a resolver con programación lineal. Y hasta aquí es toda la información que se ha obtenido, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? A ver, veamos un poco de contexto. Readymix es un nombre de una empresa cualquiera, y esta empresa fabrica pinturas, ¿no? Pinturas en base a materias primas. Entonces aquí hay un cuadrito que nos dice qué cantidad de materia prima necesita para fabricar dos tipos de pinturas. Entonces vamos a hacer énfasis en dos tipos de pinturas que plantea el problema, para interiores y para exteriores. Y para ambos utilizan dos materias primas y no dice exactamente cuáles, simplemente dice materia prima 1 y materia prima 2. Y en esta tablita nos da más información. Por ejemplo, la cantidad en toneladas, está hablando en toneladas, de materia prima para producir pinturas para exteriores. ¿Qué nos dice aquí? Que tenemos para la materia prima 1 necesita para exteriores toneladas y 1 tonelada de materia prima 2. Esto es por tonelada de producto que se va a fabricar. Y la pintura para interiores por tonelada de producción necesita 4 de materia prima 1 y 2 de materia prima 2. Ahora, tenemos otro dato que es la disponibilidad diaria máxima en toneladas también de esta materia, de cada una de las materias primas. Es decir, solo disponemos de 24 toneladas diarias para fabricar la cantidad que estamos buscando. Ahorita vamos a ver qué es lo que estamos buscando, o cuáles son las variables que vamos a encontrar y determinar. Y en cambio, para la materia prima 2 solo se dispone de 6 toneladas diarias, ¿no? Entonces no podemos pasar en la producción ya sea de pintura para exteriores e interiores, no podemos pasar sumados de esta cantidad. Ahora, hay un dato más que nos dice la utilidad por tonelada en miles de dólares es de 5, o sea, 5,000, ¿no? $5,000 que se tiene en utilidad para cuando se produce la pintura para exteriores. Y la utilidad de producción o por la producción de pintura para interiores es de 4,000 en este caso, ¿no? Porque está en miles. Hay otras como condiciones que se han generado y nos dice que en una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la de la pintura para exteriores en más de 1 tonelada, ¿no? ¿Cómo se plantea eso? Más adelante vamos a ver. La idea es que se entienda la condición. Entonces dice, la demanda diaria de pinturas para interiores no puede exceder la de exteriores en más de 1 tonelada. Y por otro lado, hay otra condición. Dice que la demanda diaria máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. Es decir, el mercado requiere 2 toneladas de pintura para interiores.
Eso implica que si fabricamos más de eso, o sea, si producimos más de 2 toneladas, no se va a vender, se va a quedar en stock y no es lo óptimo, no es lo que se busca. Ahora, ¿qué es lo que busca Readymix? Se propone determinar la mejor combinación óptima de pinturas para interiores y exteriores que maximice la utilidad diaria total. Es decir, cuánto debe fabricar diariamente para que la utilidad pueda ser óptima, se maximice la utilidad, para que se pueda ganar, para que se pueda ganar lo más basados en las condiciones que se tiene. Bien, vamos a ir a la guía. Esa guía está mejor desarrollada. Esto voy a bajar un poquito. Anterior tema. Bien, entonces, para poder resolver con programación lineal dentro del área de investigación de operaciones, ¿qué se tiene que identificar aquí? Primero se debe identificar las variables. Entonces, ¿cuáles son las variables que se tienen que encontrar o que se van a analizar? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Si volvemos a la pregunta tendría que estar en alguna parte. Generalmente de los problemas que vamos a ver aquí en el curso, en este curso, y con programación lineal, la pregunta tendría que estar planteada ya sea explícitamente o por ahí medio disfrazada en esta pregunta. Y a ver, de todo esto, ¿qué es lo que tendríamos que encontrar? La mejor combinación óptima de pinturas para exteriores e interiores que se debe producir. Ahorita no sabemos cuánto se debe producir de interiores, o sea, de pintura para interiores, y cuánto se debe producir de pintura para exteriores. Nosotros podríamos, así, por estimación, decir, podríamos producir 1 o 2 toneladas de interiores y 3 de exteriores. Pero eso no, puede que no se sujete a las condiciones que se tienen, ¿no? Entonces hay que estar atentos a las condiciones que se plantean. Ahora, ¿cuáles serían las variables? En este caso, lo que se necesita es determinar las cantidades de estas pinturas. Por tanto, vamos a definir con un nombre o con asignarle una variable, ya sabemos, decir que las variables representan algo, ¿no? En este caso, vamos a definir x1 y x2, y x1 va a ser la pintura para exteriores, y x2 vamos a llamar a la pintura para interiores. Podríamos decir Y, podríamos decir A, B, pero en este tipo de problemas nosotros estamos acostumbrados a llamar una variable X, ¿no? Puede ser Y, pero ¿qué tal si aparecen más variables? En este caso, y en programación lineal, algo que me olvidó mencionar, es que generalmente se trabaja con dos variables, ¿sí? Los problemas, y en la vida real no es tan así, pero nos va a ayudar, nos va a dar pie a entender cómo se maneja eso para los problemas o modos siguientes, donde ya se va a usar más variables. Pero nos va a interesar ahora trabajar con 2 variables para resolver con programación lineal. Y vamos a llamarlas como x1, x2. En algún momento seguramente x3, x4, x5 ya vamos a usar. Para no usar las letras x, y, z y ya se nos va a acabar, ¿no? Solamente por eso. Entonces, está claro. Lo primero que se debe hacer es identificar las variables, y aquí ya tenemos nosotros las variables. x1, que representa la cantidad, toneladas o cantidad. Aquí vamos a poner cantidad para que quede claro. Cantidad es lo que queremos buscar. De pintura para interiores, ¿no? Pintura, vamos a ver esto más pintura. Ya, listo, para que quede bien clarito. Lo siguiente es definir el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es la meta? En la pregunta también está. Y esto tiene que ver con lo que se quiere buscar. Si se quiere buscar una máxima ganancia, minimizar costos, minimizar usos de recursos. En este caso, ¿qué es lo que se quiere? Si volvemos al problema,
aquí está, ¿no? Está clarito, dice maximice la ganancia. Entonces, ¿cómo, cómo hallamos eso? O sea, ¿cómo planteamos eso? ¿Cómo formulamos o modelamos esta, este objetivo que se persigue? Aquí está, ¿no? Maximizar. La meta es maximizar, es decir, incrementar lo más posible la utilidad diaria. Estamos hablando diario. Todo esto es en condiciones diarias, ¿no? No es mensual ni nada, es diario. La pregunta misma dice, ¿no? Producción diaria. Aquí está. En función a las variables. Ahora, ¿cómo se obtiene la utilidad? Es decir, si uno vende o produce algo, dos productos en este caso, pero no se sabe cuánto, ¿cómo yo puedo definir cuánto es mi ganancia? Ya, suponiendo, vamos a suponer que X1, que es la cantidad, es de 2 toneladas y X2 es 3 toneladas. ¿Cómo obtengo yo mi utilidad diaria? En el cuadro inicial está la utilidad por tipo de pintura, ¿no? Si se fijan, y está en miles. Para la pintura de exteriores, por tonelada, yo voy a ganar 5.000. Y para interiores, yo o la empresa en este caso, ya, va a ganar 4.000. Entonces, ¿cuánto ganará la empresa diariamente? ¿Cómo calculan eso? ¿Cómo calcularían? Suponiendo que X1 es la cantidad de pintura de exteriores y X2 la cantidad de interiores, que en ese momento no saben, pero la idea es generalizar todo eso. ¿Cómo obtienen la utilidad o la ganancia? ¿Qué fórmula podríamos aplicar? ¿Qué expresión? ¿Alguna sugerencia, algún comentario? Las utilidades multiplicadas por las variables x1, x2, o sea, sumándolos. Eso, ¿no? O sea, tendríamos que multiplicar la utilidad por cada producto, X1, entonces X1 representa exteriores por 5 y más X2 por la utilidad de la pintura para interiores. Entonces, de ese modo tendríamos la utilidad total, que es lo que la empresa desea optimizar. Entonces, la utilidad para exteriores va a ser, está dado por 5, que es el costo en miles, por la variable X1, que representa la cantidad de pinturas de interiores, de exteriores, perdón. No hay que perder de vista, ¿no? Aquí ya tenemos X1 es exteriores, estamos bien aquí con el cuadro. X1 es exteriores y vale 5. Sí, aquí está. 5, ¿no? Entonces estamos bien. Este es por cada uno, pero el total sería maximizar la utilidad que vamos a llamar Z, la variable Z. Maximizar, vamos a, en una sola función, la utilidad es Z. Entonces aquí voy a poner Z, es una función que representa la utilidad. La utilidad general o global de estos dos productos. Entonces vamos a tener ese apunte. Ok. Y como ha dicho tu compañero, la utilidad es la suma de lo que se produce para exteriores
por el costo por unidad. Es decir, produciríamos 2 toneladas, por ejemplo, de X1, multiplicamos por 10, entonces tendríamos 10.000 de utilidad, ¿no? Y si producimos, por ejemplo, 3 del X2, entonces tendríamos 3 por 4, 12.000 de utilidad para la pintura de interiores. Y en total tendríamos que sumar ambos. Entonces, eso es lo que representa. Ese es el objetivo, la función objetivo que necesitamos analizar. Una función que nos represente a lo que estamos buscando. Y en este caso estamos buscando cómo maximizar a través de estas variables que vamos a encontrar. Generalmente se da por costos o por totales. Y se encuentra, ¿no? Puede ser maximizar o puede ser minimizar. Ahora, debemos definir, el tercer punto, son las restricciones. ¿Qué condiciones hay en todo el problema? La primera y más clara es, por ejemplo, esta. Que de la materia prima solo tenemos 24 toneladas, ¿no? Para poder producir en el día. Y de la materia prima 2, 6. ¿Cómo expresamos este cuadro que tenemos aquí ya combinado con las variables en una expresión, una condición? No sabemos cuánto vamos a producir de exteriores, pero lo que sí sabemos perdón, es que está representado por una variable, ¿no? Que es X1. ¿Cómo expresaríamos eso en una condición, en una expresión? Estos datos y que puedan incluir o que puedan considerar la disponibilidad máxima. Podemos hacer un cuadrito aquí o simplemente ya tomar el total. Vamos a ir aquí. El consumo de una materia prima por ambas pinturas debe ser menor a la disponibilidad de esta materia prima. Esa es la condición. O sea, todo lo que vayamos a consumir en ambas pinturas debe ser menor a la cantidad máxima que tenemos. ¿Y este valor qué significa el 6? A ver qué me hemos dicho que significa el 6. Es la cantidad de toneladas por tonelada que se va a producir para exteriores. Y necesito 6 toneladas de materia prima 1 por cada uno, por cada tonelada que vaya a producir de exteriores. Y si quiero saber cuántas toneladas voy a usar en total para exteriores, ¿qué expresión debería usar? O sea, yo no sé cuántos, pero sé que X1 representa la cantidad. Entonces lo que debo hacer es multiplicar, ¿no? Multiplicar 6 por la cantidad de que vaya a producir, porque eso me va a dar el total que voy a consumir para exteriores. Y la pintura para interiores debo multiplicar por la cantidad necesaria por cada tonelada, es decir, 4. Todo eso no debe superar 24. Es decir, 6, el consumo de la materia prima 1 va a estar representada por 6 por lo que vaya a producir de producto 1, más 4 de lo que vaya a producir por el producto 2, y eso no debe superar a 24. Y el consumo de la materia prima 2, de acuerdo al cuadro, es decir, yo necesito 1 por cada tonelada que vaya a producir. Por tanto, voy a multiplicar 1 por la tonelada, que no sé ahorita cuánto es. Y eso debo sumar con lo que va a requerir la pintura para interiores para producir la cantidad, ¿no? Por 2. Ambos, todo lo que vaya a producir aquí no debe superar en 6. Bien, entonces aquí ya tenemos las
una restricción y otra restricción. Tenemos dos restricciones ya identificadas. Luego había otras condiciones más. Aquí, ¿no? Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la pintura para exteriores en más de 1 tonelada. ¿Cómo expresamos eso en una expresión algebraica? A ver, escucho sugerencias. Si traducimos pintura para exteriores como, para interiores, perdón, como X2, que ya hemos identificado, ¿no? Ya hemos denominado que la pintura para interiores, o sea, la cantidad a producir es X2 y de exteriores es X1. ¿Cómo plantearíamos eso en una expresión? ¿O me están escuchando? Hola. Ok, ok. Ya, pensé que no estaba. Bien. Aquí estamos planteando de esta forma. Llevando un escenario real, ¿qué significa? Que la producción diaria de una pintura no debe exceder a otro en uno. Es decir, que uno puede ser 5, 3 y el otro puede ser 4. Pero no puede ser 3 y 5 porque ahí ya estaría, o 5 y 3. ¿No? Porque 5 menos 3 sería 2 y 2 no es menor o igual a 1. Por tanto, la diferencia solo debe ser 1 y eso es lo que expresa esta condición, ¿no? Esta restricción. Y la segunda restricción que está también planteada dice la demanda diaria de pinturas para interiores y para interiores es X2, ¿no? Aquí la tenemos, X2. X2 es la pintura para interiores. 2 toneladas, es decir, no puede ser más de 2, porque ya hemos dicho, ¿no? Si es más de 2 no se va a vender, o sea, la diferencia no se va a vender. Entonces, si se cumple esa condición, no, aquí ya podríamos ver algo, ¿no? Si dice que no puede ser mayor a 2, entonces yo voy a producir 2. Y si dice que la diferencia aquí no puede ser mayor a 1, podría ser 2 o 1, ¿no? Entonces es lo que hay que encontrar, es lo que hay que determinar para que para que se cumpla la condición, es decir, la utilidad sea máxima.
Pero veamos, hasta aquí lo único que hemos hecho es traducir todas las expresiones, perdón, todas las condiciones o restricciones, que es el tercer punto, que se ven. Ya no hay más restricciones, hemos tomado todas. Ahora, ¿cómo ordenamos y cómo planteamos todo esto que hemos encontrado en un modelo? Todo eso se va a traducir en esto. En programación lineal, y un problema de optimización, ya sea maximizar o minimizar, todo problema tiene esta forma, todo modelo debe presentar esta forma, donde se tiene la función objetivo, se tiene las restricciones y se tiene la acción que se debe realizar, maximizar o minimizar. Ahora, si se fijan, vamos a ver, vamos a comparar esto a un ladito con lo que aquí estuvimos revisando. Las variables, hemos definido x1 y x2, están aquí en la función. Y la función, la que hemos definido, está aquí. Y viene como la función principal, la función a optimizar, aquí en este caso, junto con yo lo llamaría el verbo, pero la acción a realizar, ¿no? La optimización, el criterio de optimización. Y las restricciones. Estamos juntando todas las restricciones en uno solo. 6x1 más 4x2 menor a 24. Y x1 más 2x2 menor o igual a 6. La otra, que es x2 menos x1 o menos x1 más x2. Esa es una condición que hay que hacer. Hay que mantener ordenadas en una sola fila. Por eso es que se ha cambiado aquí. Es decir, en la misma columna, x1 y las x2 en las otras, si hubiera x3 en otro y así, ¿no? Se va ordenando de esa forma. Luego tenemos esta otra, x2 menor o igual a 2. ¿Y dónde aparecen estas? Estas dos variables, x1 y x2 mayor o igual a 0. Aquí vamos a hacer un apunte. Ya, eso es lo que les había dicho. Una nota. Las variables en la misma columna, ¿no? Cada variable. Cada variable debe ordenarse en la misma columna. Otra cosa que hemos mencionado es que, no sé si lo tengo más aquí abajo, a ver. Déjame ver un ratito. Sí está aquí, pero la vamos a poner aquí mejor. De no negatividad por algún lado. Ah, no, ya las tengo aquí si se fijan. Las restricciones de no negatividad, esas son las que aparecen por defecto. ¿Qué son esas? Recuerden, ¿qué representa x1 y x2? Representan cantidades que vamos a encontrar, ¿no? Es decir, vamos a encontrar x1 representa la cantidad de pintura para exteriores que vamos a producir y x2 de interiores. Estas cantidades no pueden ser negativas, ¿ya? Porque sería ilógico que encontremos una cantidad menos 3, por ejemplo, menos 2, menos 1. 0 puede ser sí. Por tanto, estas deben ser mayores o iguales a 0. Es una condición implícita que siempre se debe definir. Aunque no las diga, por eso dice sobreentendido, deben estar en nuestro modelo, y deben formar parte de las restricciones. Ya, entonces esa aclaración nomás faltaba. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Inge, si fuera a minimizar, ¿sería al revés? ¿O? Si fuera a minimizar, lo único que cambiaría es esto. Lo único que cambiaría es esto, diría minimizar, y eso saldría del problema, ¿no? En el problema tendría que decir minimizar en algún punto, ¿no?
aquí dice obtener el máximo de ganancia, aquí el problema. Aquí dice máximo, ¿no? Por ahí tendría que decir minimizar. Pero en el modelo, lo único que cambiaría es eso, minimizar solamente. Ya al encontrar la solución final, ahí sería como algo diferente, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver esto. A ver, ¿cómo vamos a resolver eso? ¿Se acuerdan de esta parte? Es lo que al principio de la clase estuvimos viendo, ¿no? Sistema de desigualdades con dos variables. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Un sistema de desigualdades de inecuaciones con dos variables. Entonces, para resolver este problema, lo que se debe hacer es primero resolver este sistema. Porque lo que queremos encontrar son los valores de x1 y x2. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Mediante el método gráfico. Por eso también es que hemos hecho algo de gráfica. En esta parte vamos a usar el método gráfico para resolver. Así que ahora vamos a resolver. A ver, déjenme aquí ver. Ustedes también ya pueden empezar. Aquí voy a compartir en mi otra computadora donde tengo ya algo más. Oh, justo no se ve bien. Bien. Ok. A ver, vamos a ver. Ahora sí, déjenme. Esto. Ok. Entonces, vamos a mover este sistema, vamos a resolver el sistema. Ustedes ya pueden empezar. Tenemos 6. No, está con 6x1 más 4x2 y esto es menor o igual a 24. Vamos a copiar todas. X1 más 2x2 y este es menor o igual a 6. Luego tenemos menos x1 más x2 menor o igual a 1 y x2 menor o igual a 2. Ahora estas dos condiciones, x1, dice que las dos no pueden ser, o tienen que ser mayor o igual a 0. Entonces podemos desdoblar, podemos poner x1 que tiene que ser mayor o igual a 0 y x2 que debe ser mayor o igual a 0. ¿No? Ahora el primer paso, habíamos dicho, es podemos despejar la variable. Vamos a despejar primero. Entonces el primer paso, ¿qué es lo que he hecho? Entonces, un ratito, estoy aquí. Primer paso, entonces, despejar y. Despejar x2. Una de las variables. Ya, puede ser x1, x2 en este caso. Por otro lado, vamos a nombrar también, pero cuando cambiemos. Lo que quería era hacer que este aparezca arriba. Un ratito. Aquí. Okay.
paso y aquí vamos. Entonces vamos a tener x2 menor o igual a 24 menos 6x1 y esto entre 4, ¿no? Vamos a despejar esto. x2 menor o igual a 6 menos 2. No, no es menos 2. x2 va a ser igual a 6 menos x1 entre 2. Aquí tenemos x2 menor o igual a 1 más x1. Y aquí ya no es necesario, ¿no? Tenemos x2 mayor o igual a 0. Perdón, mayor o igual a 2. Aquí tenemos, es esto, ¿no? Y tenemos, no, perdón, no es mayor a x2 es menor o igual a 2. Aquí tenemos x1 mayor o igual a 0 y x2 mayor o igual a 0. Ya. Tenemos despejado todo lo que es todas las variables. Esto nos va a ayudar más adelante a definir el sentido de las desigualdades. Entonces ahora nos toca graficar. Bien, veamos. Para graficar tendríamos que esto convertir. Veamos. Entonces, el siguiente paso aquí, no sé si ya me va a entrar. Vamos a convertir en rectas. Ya. Entonces vamos a tener simplemente cambiar esto. Y vamos a graficar. A ver cómo. Vamos a darnos algunos puntos. Ustedes pueden ir graficando también. Bien, si x1, por ejemplo, aquí vale, eso es 6, ¿no? A ver, un número para que nos dé exacto. Aquí 6, pues, si damos 12. Si, por ejemplo, x1 fuera 2, 6 por 2, 12, 24 menos 12, 12, 12 entre 4, esto sería 3, ¿no? 2 puntos van a ser necesarios, nada más. Algo que quería hacer es esto. Todo esto podemos cambiar a recta, ¿no? 24 menos 6x1, todo esto entre 4. Este x2 es igual a 6 menos x1 entre 2. Esto es x2 igual a 1 más x1. Y x2 es igual a 2. x1 es igual a 0. Y x2 es igual a 0. Aquí vamos a
darle los nombres. Esto va a ser la recta R, S, T, U, V y V. Bien. Entonces lo que estuvimos haciendo aquí, ¿dónde está la parte aquí? Aquí. Aquí estuvimos buscando puntos para graficar, ¿no? La recta, esta es una recta, esta va a ser la recta R. Esto es algo mecánico, yo estoy seguro que ustedes saben, así que pueden ir avanzando, encontrando los puntos y graficando. Yo voy a dar otro punto aquí, a ver qué punto me conviene. 6 por 0, 0, 24 entre 4, 8, por ejemplo. Otro, 1. 0, le voy a dar 0. 24 entre 4, 6, ¿no? Ya, entonces ya tengo para R. La recta S. Bien, la recta S, x2, 6 menos x1 sobre 2. Entonces tenemos x2, 6 menos x1 sobre 2. Y lo mismo, entonces voy a tener x2, x1, y voy a dar valores. x1 puede ser 0 y x2 será 3 y x1 puede ser 2, por ejemplo, y 6 menos 2, 4, 4 entre 2, 2. Y de esa forma voy construyendo los puntos que necesito para graficar. Vamos a ver las otras restricciones. La otra restricción más. T. En T entonces tenemos x2, 1 más x1. x2 es igual a 1 más x1. Entonces va a ser algo sencillo. Tenemos x2 aquí. Tenemos x1. Y en x1 puede ser cualquier valor. Puede ser 0. Y x2 vamos a tener 1. Y x2 puede ser 2. Y x1 2. Y x2 vamos a tener 3. Las otras ya no van a ser necesarias encontrar puntos porque son líneas directamente, ¿no? Entonces ahí vamos a estar bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, déjame ver si puedo poner cuadricular. Lo que voy a hacer directamente es realizar la gráfica. Ya eso ustedes en su cuaderno pueden hacer. Y vamos a graficar, a ver, vamos a hacer la escala. Como tenemos una escala pequeña del 1 al 10 máximo, entonces vamos a... Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y eso vamos a ver hasta dónde va. Este es el eje de x1 y este es y o el eje del x2, ¿no? Lo hemos llamado x2 a nuestra segunda variable. Bien, entonces para el primer punto
para R tenemos en X1, 2 y en X2, 3. 2, 3. A ver, vamos a ver, encontrar esos puntos. 2, 3 sería este punto, ¿verdad? Y tenemos 0 y 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aquí. Esa recta, ¿no? Entonces vamos a hacer trazar una recta que pase por esos puntos. Ya, más o menos así. Ustedes ya van a tener con regla seguramente material. Esta es la recta R. Vamos a mantener su denominación. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la recta S. La S tiene X2, en X1, 0 y en X2, 3. Entonces 1, 2, 3 va aquí, un punto, y 2 y 2, 2 y 2. Va aquí, ¿verdad? Entonces hacemos una traza que parece por esos puntos. Esa es la recta S. La recta T, que también hemos encontrado puntos, la recta T pasa por 0 y 1 en X2, sería aquí, y pasa por 2 en X1 y 3 por este mismo punto, ¿no? Y vamos a ver que un ratito lo vamos a hacer. Este necesita ser un poco preciso porque como son espacios, ya, esa sería la T. Ahora, ¿qué pasa con las otras? También necesitamos graficar. ¿Cuál sería X2 igual a 2? X2 igual a 2. Para cualquier valor de X1 siempre va a mantenerse, por tanto es una línea paralela al eje X. Sí, sería algo así, ¿no? Esta es ¿qué recta sería esta? La U. Y la otra que es X1 igual a 0. X1 igual a 0, es decir, para cualquier valor X1 siempre va a ser 0. Para cualquier valor de Y. Entonces, ¿cuál sería esa recta? Sería la que pasa o que coincide con el eje de X2, ¿no? Esta sería la B. Y la W sería la otra, la contraria, esta. Entonces sería la W. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Simplemente hemos graficado. Quizá mi gráfica no está tan precisa, pero al menos nos va a servir para entender. ¿Dudas? ¿No? Seguimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Para eso hemos despejado. Si fijan, en el primer paso hemos despejado hacia dónde apuntan en este lado. Este lado. Hemos despejado hacia dónde apuntan las soluciones. Es decir, para la recta R, es X2 o Y en este caso, Y es menor. Por tanto, la recta R, vamos a ver, la recta R, su solución hacia dónde apunta. Vamos a ver, ¿qué color es múltiple? Múltiple color, no, sí nos puede servir, ya, este también. R nos dice que es menor, fíjense, aquí. Y es menor, es decir, toda la solución de esta desigualdad es menor a la recta. Y la recta es R. Si ponemos X2, ¿dónde serían los valores menores? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo, ¿no? Es decir, la solución para R es
todo lo que va hacia abajo. O sea, todos estos puntos que van hacia abajo, a partir de la recta, son solución de esta primera desigualdad. De esta. Por ejemplo, el 0, 0. Vayamos al 0, 0. Y vamos a reemplazar en esto, para estar seguros. 6 por 0, 0. 4 por 0, 0. Es menor a 24, sí. Entonces cumple. ¿No? Sí, fácil, sencillo. Eso es lo que se debe hacer. Un punto que esté superior, por ejemplo, arriba, en el otro lado, el 10, 10. El 10, 10, si hacemos 6 por 10, 60, 10 por 4 por 10, 40, tenemos 100. 100 es menor a 24, no, por tanto no cumple. Entonces, esa es la condición, ¿no? Entonces, la solución para R va hacia abajo o a la izquierda. ¿Cuál es la solución para S? Lo mismo, ¿no? La recta en S tenemos aquí y su solución va hacia abajo o es menor, es decir, todos los valores menores a la recta. Por tanto, su solución de S irá en este sentido. Para T, lo mismo, dice X2 es menor. Por tanto, ¿hacia dónde va la solución? Este es T, ¿no? Este es T. Bueno, no se logra ver. Entonces, T dice que es menor. ¿Hacia dónde va menor? ¿De T hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo también, ¿no? Entonces, las soluciones de T van hacia abajo. Las soluciones de U, X2 menor a 2. ¿Cuál es la recta? U es esta, entonces menores. Todos valores menores, o sea, hacia abajo. Y un ejemplo claro, 1, por ejemplo. 1 es menor o igual a 2, sí, entonces va hacia abajo. Sencillo. X1 mayor o igual a 0. X1, la recta D es esta, entonces mayor o igual a 0 van hacia la derecha. Sus soluciones. Entonces ya pueden imaginar hacia dónde va la respuesta, ¿no? Hacia dónde va a ir la solución. X2 mayor o igual a 0. X2, que es esto, va a ir hacia arriba y esto hacia arriba. Vale. ¿Dónde se está encerrando la solución óptima de este problema? O la solución factible, pero no la óptima. La solución factible se está encerrando, si se fijan, se ha encuadrado en toda esta región. En toda esa región. Y lo siguiente es definir los puntos. Los puntos que se han generado alrededor de esto. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho el ejercicio anterior, habíamos dicho los vértices o los puntos. Aquí esta región está limitada. ¿Cuántos puntos puede identificar? Yo puedo identificar el primero aquí y le puedo dar un nombre. Puedo dar el punto A aquí. Aquí puedo dar el punto B. Aquí puedo dar el punto C. Aquí puedo dar el punto D. Aquí F o D, E, perdón. Y aquí F. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Y cómo hemos identificado cada punto, la región? ¿Está todo claro? Porque lo siguiente es, a ver, ¿qué dice? Todas estas, toda esta región, todos estos puntos que están en esta región, delimitado por los puntos A, B, C, D y F, son soluciones factibles del problema. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos un punto aquí adentro, dígame un punto aquí adentro en esta región. En esta región, a ver, no tengo mouse aquí. Aquí dentro, en este punto marcado, dígame un punto. 1,1. 1, 1, ¿no? 1, 1 que está aquí. 1, 1, si reemplazamos primero, en todas las restricciones va a funcionar.
Por ejemplo, en el 2, aquí, si reemplazamos 1 más 2 por 1, 2, 3, menor o igual a 6, sigue siendo. 1 menos 1 es 0, va a seguir siendo, y satisface, ¿no? 1 es mayor o menor a menos 2, o a 2, sí, sí, sí. Entonces, esa es una solución factible. Y si llevamos eso al problema, y ahora voy a dejar de compartir esto. Voy a guardar un ratito esto para que, a ver si me permite guardar, y ya después vamos a... ¿cómo se guarda esto? Aquí. Ya, no hay problema. Open. No, lo que quiero es guardar. ¿Cómo se guarda aquí? Ya, lo voy a guardar después. Ya. Bueno, no se me pierda. Aquí está el export. Ya, no lo tengo guardado. Bien. Voy a volver aquí a mi... a compartir yo la máquina. Ok, me avisan. Si ya ven, ya pueden ver, ¿no? Ahora, les decía, me decían que de toda la gráfica que hemos identificado, de la gráfica, y aquí en el ejemplo, tenemos también la misma gráfica, ¿no? Es esta, es esta. ¿Ya? Si se fijan, es todo esto, es la misma, la que hemos encontrado. Decían 1, 1. Si nosotros llevamos 1, 1 a la solución, al objetivo, a este que es el monto objetivo, vamos a tener de ganancia ¿cuánto? No sé si lo tengo copiado esto aquí, pero no, a ver dónde está. No, no es esto. Ya. El objetivo sería 5 por 1, 5 más 4 sería 9. Entonces la ganancia sería 9, pero como está en miles sería 9.000. 9.000 sería la ganancia utilizando esas dos cantidades, es decir, produciendo una tonelada del X1, del exteriores, y una tonelada del X2. Eso representa el 1,1 que ustedes han dicho. Y eso tendríamos una ganancia de 9, de 9.000. Ahora, ¿qué pasa si tomamos otro punto dentro de esta gráfica? No la tenemos aquí. ¿Cuál otro punto sería aquí? El 2,2. ¿No? En el D. El punto D está el 2,2, el punto 2,2. Reemplacemos ese 2,2 aquí. 5 por 2, 10. Más 4 por 2, 8.
18. 18. Comparado con los 9, esa sería una mejor ganancia, ¿no? Mejor utilidad. Pero entonces, ¿cómo vamos a obtener cuál es la mejor solución? Entonces, para eso hay como al menos tres métodos. ¿Ya? Tres métodos que nos permiten identificar cuáles son los puntos, cuál es el mejor punto, la mejor combinación o el mejor par, si quieren, dentro de esta solución. Pero para eso hay una regla que dice que la mejor solución está en uno de los vértices. Y para eso tendríamos que hallar uno de los vértices. O perdón, hallar todos los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Justamente por eso hemos identificado el punto A, B, C, D, E y F. Entonces, yo les dejo como tarea eso, identificar los vértices. Eso los voy a dejar aquí. Los voy a dejar como tarea. ¿Qué van a hacer? Identificar los vértices y van a utilizar un método. Van a utilizar cada uno de los vértices en la función así como hemos hecho ahora, ¿no? Me han dicho 1, 1 y yo he reemplazado 1, 1 aquí y he obtenido una utilidad de 9. Yo he propuesto 2, 2, he reemplazado aquí y he obtenido una utilidad de 18. Y entonces ustedes, después de encontrar todos los vértices, van a reemplazar aquí y de eso van a responder cuál es la utilidad máxima, con cuál de los vértices o de los puntos se obtiene la utilidad máxima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro qué es lo que hay que hacer? Yo en este manual voy a copiar, aquí voy a copiar antes de subir, no, no es esto. ¿Cómo hemos resuelto? Esa pizarrita a mano que hemos resuelto, ¿ya? Para que si no les queda dudas. Entonces lo que van a hacer ustedes de inmediato o después es, entonces aquí voy a pegar yo, pegar el work del ejercicio y la tarea va a ser entonces encontrar o determinar, ¿no? Determinar, porque ustedes los vértices A, B, C, D, E y F. La solución óptima se encuentra en uno de los vértices. Cuando la región factible es acotada. O en algunos casos, también van a ver en el manualcito que les voy a pasar, ahí también menciona que a veces existen soluciones óptimas infinitas. ¿Ya? Y eso se puede encontrar en un lado de la solución. Pero en este caso vamos a analizar simplemente con estos cuatro. Con estos, perdón, ¿cuántos puntos? 6 puntos que tenemos. Entonces, después de encontrar los vértices, reemplazar en la función objetivo y determinar cuál es el que hace que la solución, función objetivo, sea óptima. A la mejor, ¿cuál sería la mejor? Aquí voy a pegar eso, lo que voy a hacer y esta va a ser la tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Mm,
No, pero hay una pregunta respecto a los que tienen choque. Ustedes tienen que mandarme la lista. ¿Quiénes son? A ver, ¿cómo podemos hacer? Voy a crear, compartir un documento en el Word y voy a pegar el enlace para que ustedes anoten, ¿ya? Ahora me voy a anotar eso como asignación mía. Así voy a crear un Excel compartido, una hoja. Ahí anotan. Ya, entonces entre hoy y mañana voy a subir esa hoja compartido para que ustedes se anoten. Les avisen a los compañeros, por favor. E igual voy a publicar ya sea en el chat y en el Dije, Classroom. Sí, ¿va a subir el texto y demás a la carpeta de Google Drive del Classroom nuevo? sí voy a crear una carpeta 2. Como esta es la continuación, voy a poner como versión 2. Entonces ya van a saber que corresponde a todo lo que hemos hecho ahora. ¿Ya? Entonces ahora mismo terminando yo voy a pegar aquí el board que he hecho, que es lo que me faltaría, y voy a subir todo esto, no, eso no. La presentación y la guía, ¿dónde está esta guía que no está? Ya ve que es una guía sencilla pero bien clarita de cómo resolver las desigualdades. Incluso tiene un problema al final, pero eso lo vamos a ver después. Es un ejemplo en esta parte. Este problema, ¿no? Pero lo que me interesa es que consulten en la primera parte, ¿no? Cómo se encuentra la función o cómo se delimita esa parte. Consulta, la primera parte que hemos visto hoy. Ya, entonces eso voy a subir ahora mismo, terminando la clase. Bien, ¿alguna otra pregunta? Van a pasar una clase después con el auxiliar, así que les voy a dar un tiempo para que estiren los pies y ya después se van a... Él debía preparar ejercicios similares a estos, así que ya con él más seguramente van a completar. Pero conmigo termina esa partecita del ejercicio para encontrar cuáles son los puntos y cuál es la solución óptima. Ya, si no hay más preguntas, entonces vamos a quedar aquí. Está bien, Inge. No sé qué link va a utilizar el auxiliar, supongo que este mismo. ¿Cuál han usado ayer? Él ¿Les ha mandado mandó otro? Sí, él mandó un link privado. Ya yo le voy Al a, grupo, al grupo envía el Laus Inge. ya yo lo voy a asignar como profesor a él para que él pueda crear igual enlaces en la materia. Ya, listo. Quedamos entonces, que tengan un buen día, un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta el lunes, Inge. Les recomiendo darle una revisadita a la primera parte del manual que hemos hecho, en lo que tengan tiempo, y una breve repasadita también a los libros. No quiero que revisen todo porque es extenso, por eso yo estoy extrayendo lo esencial nomás en el manualcito. Ya, pero si les queda duda pueden consultar también. Inge, lo va a subir a una carpeta Drive del Classroom porque cuando yo entré a la carpeta Drive del anterior Classroom igual no se veía nada, porque ya había subido el tema 1 y demás. ¿No había ahí? No le doy clic ahí a la carpeta Drive y me manda a mi unidad de Drive nomás y me dice que no hay nada. Oh, ya. Entonces voy a crear uno. O como una tarea o una publicación será que puede subir el texto o Ya, eso. ya. Voy a ver la mejor manera. Gracias por avisarme de esa parte. Listo, Lo de Inge. ayer sí pueden enviarlo, no hay problema. El ejercicio de ayer voy a ir revisando y de a poco. Como les digo, no quiero dar mucha tarea porque es mucho también revisar, pero sí pueden ir subiendo para que ya lo tenga ahí en algún momento. Me digan, sí, yo lo he enviado, aquí está, yo puedo ver y podamos por ahí rescatar algún punto o algo, ¿ya?
Ok, entonces si no hay más preguntas, quedamos aquí.